porque usted no cree que Dios le va a contestar. Es porque usted no cree que ya está en manos de Dios. Es porque usted no cree que eso está resuelto ya porque Dios lo tiene. Y usted está afanoso y desesperado. Y Dios no le va a contestar nunca. Porque usted está dudando. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que duda, dijo el apóstol Santiago, es como las olas del mar, que vienen y van. Ahí se quedará yendo y viniendo al Señor, pero sin recibir nada. Por sus dudas, por sus afanes, por sus preocupaciones. Si usted se preocupa, es porque usted no ha puesto la carga en Cristo. Usted tiene todavía el problema es suyo, y naturalmente usted está preocupado. Pero cuando usted lo pone en el Señor, y sabe que Cristo lo tiene, usted entonces no tiene problema ninguno. Porque lo tiene el Señor, usted se lo dio a Él. Usted está preocupado, pues no lo tiene Él, lo tiene usted. Tiene que decidirse, o lo lleva usted o lo lleva Él, no los dos. Mientras esté preocupado, ansioso y desesperado y triste, usted tiene el problema. Va a tener que resolverlo usted. Y el problema que usted no va a poder resolver nunca. Y se los entregó al Señor y lo puso en sus manos, ya el problema no es suyo, es de Cristo. No se mueve entonces con preocupaciones, ni con tristeza, ni con desespero, ni hablando del problema. Usted ya no tiene problema, ¿qué problema va a hablar? Usted no lo tiene Cristo. Él que tiene que hablarlo es Él. Lo tiene el Señor. Sus preocupaciones y ansiedades le impedirán la victoria, porque mientras esté ansioso y preocupado, el que tiene el problema es usted, y usted no lo va a poder resolver. Mientras esté desesperado, el Señor no tiene el problema, usted es quien lo tiene. Muchos no se sanan por esa misma razón. Se hizo la oración de entrega. Señor, mi enfermedad, ahí la tienes, es tuya. Tú te la llevaste en la cruz y te pertenece a ti, esto eres mío. No lo quiero aquí y te lo entrego a ti. Ya eso se supone que no es suyo, es de Cristo. Por lo tanto, cuando hable ese problema, si habla de él, que a lo mejor no hablar de él, diga, no tengo problema ninguno. Lo tiene el Señor, se lo entregué ayer al Señor y desde ayer no tengo ninguno. Lo tiene Él. No tengo enfermedad ninguna, la tiene Jesús, se la entregué a Él, Él la llevó en la cruz, yo estoy libre, estoy sano. Y alabe a Dios con confianza, y dé gracias a Dios, y adore a Dios, y proclame su libertad. Y por su boca no hablo otra cosa nada más que estoy sano, estoy libre, no tengo problema. Tenía un problema ayer, pero se lo entregué a Jesús y Él se lo llevó. ¡Alabado sea Dios! Bendito el Señor. Cuando el diablo venga a recordarle su problema, que va a venir a recordarse. Bueno, ¿qué problema tremendo tú tienes, mijo? Estás mal. Dígale, señor diablo, tenía un problema, pero se lo entregué a mi Cristo. Vaya a discutir con él allá, que es el que lo tiene. ¡Alabado sea Dios! Mi alma te alaba, Señor. Y esto es importante, hermano. Pídale perdón a Dios de todo corazón, con arrepentimiento profundo, con lágrimas y con desesperación, por haber vivido una vida llena de ansiedades y problemas y por haber estado triste y descorazonado, cuando con solo entregarle al Señor su problema, su palabra dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y su palabra dice, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oiga ese último, Él tiene cuidado de vosotros. Usted está triste, está desesperado, está ansioso, usted está dudando de que Dios tenga cuidado de usted. Usted está declarando a Dios mentiroso, usted está ofendiendo a Dios. Eso es un pecado igual que cualquier otro. Por lo tanto, usted pídale perdón a Dios con desesperación por sus ansiedades, sus tristezas, sus dudas, por haber estado descorazonado, y prométale a Dios solemnemente, no me voy a volver a preocupar, sino que voy a confiar en ti, y cuanto problema venga, que vendrán. Mientras estemos aquí abajo habrá problemas, y habrá lucha, porque estamos peleando contra el mismo diablo, y cada vez que venga uno, al Señor se lo entrega, y viene otro, y se lo entrega al Señor, y vienen 20 y se los entrega a los 20 al Señor. Y tú nunca tengas ninguno para que estés tranquilo y estés contento y cumpla lo que dice la Biblia, gozaos siempre. ¿Y por qué nos gozamos siempre? Porque nunca tenemos problemas, todos los problemas nuestros los tiene Cristo. ¡Alabado sea Dios!
Para que eso sea una realidad en su vida, usted tiene que tener fe en el Señor. Confianza de que Cristo está al lado suyo siempre, de que Él es fiel y verdadero y no falla. Y que le dice la Biblia, que Él tiene cuidado de nosotros, que Él hará conforme a su voluntad lo que tiene que hacer para resolver ese problema. Él nunca fallará en resolver. Gloria sea el nombre de Dios. Propóngase en su corazón practicar la palabra de Dios, practicar la fe. Su vida será preciosa y bendecida. Se cumplirá en usted lo que Cristo dijo, que viviríamos una vida abundante. Cristo lo dijo, vengo a darte vida y vida en abundancia, como diciéndote, vengo para que cuando tú seas mío, no tengas problemas, yo me lleve tus problemas. No tengas carga, yo llevaré tus cargas. No tengas ninguna preocupación porque yo tengo cuidado de ti y resolveré todo. Es para que tú estés gozoso, tranquilo, feliz, dándome gracias porque yo me lleve todas las cargas y los problemas. Y eso incluye las enfermedades, por supuesto. Sea bendito el nombre de Dios. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la falta de fe es duda a la palabra de Dios. Titubea usted, a lo mejor el Señor está durmiendo, no me oyó. Usted no duerme nunca. Estoy siempre con vosotros, todos los días de vuestra vida, ahí al lado tuyo siempre, velando hasta tu sueño. Sea glorificado el nombre de Dios. Lo que le hable, ahí oyó, ahí captó, ahí lo recibió. La oración de entrega, usted le entrega a Él. Y de ahí en adelante, no se preocupa, ya no es suyo, es de Él. Ahora, óigalo y recuérdelo. Mientras se preocupe, esté triste, esté ansioso, esté desesperado, el problema es suyo. No se lo va a resolver Dios nunca porque no es de Él. Usted no va a resolver los problemas que no son suyos, usted resuelve los problemas suyos. El Señor va a resolver su problema cuando usted se lo entregue a Él. Y empieza a actuar como alguien que no tiene problema porque lo tiene Cristo. Sea bendito el nombre de Dios. Vamos a estar de pie. ¡Alabado sea Dios! ¡Alaba lo que Él vive! Vamos a hacer algo muy importante. Lo primero que vamos a hacer es que cada uno le va a pedir perdón a Dios de todo corazón por sus tristezas, por sus preocupaciones, por sus ansiedades, por sus necedades. Porque eso es actuar uno como un necio, cuando Cristo ha parado a uno como un gigante que los pies están en la tierra y la cabeza está en el tercer cielo. Visualícelo como es de grande, que está en el trono y está aquí también. Pídale perdón de corazón, Señor, he sido necio en preocuparme, dudar de ti, cuando tu palabra dice que ponga mis cargas en ti. Y después que usted haga eso de corazón y sepa que realmente Dios está agradado, en el segundo en que pedimos perdón, Dios nos perdona. Venga el diablo y te diga, muchacho, ya, ese no te lo perdona nunca. Diga, ya me perdonó, diablo, sigue andando. Retírate de presencia. Alabado sea Dios. En el segundo que tú le pidas perdón y sientas con confianza que está perdonado, cuando lo hagas de corazón instantáneamente, Dios lo hace. Eso es la palabra de Dios. Empieza a cualquier problema que tú tengas ahora, cualquier carga que estés llevando, tristeza, pónselo al Señor. Ahí, una a una. No es toma mis cargas, no. Mira este problema, tómalo, es tuyo. Y después que termine por él todas las que tengas, no te apures por muchas sean, que Él puede cargar con todas. Él puede. Ese sí que tiene fuerza. Y lo dijo claro, venid a mí. Y dijo, yo os haré descansar. Pongamos sobre Él nuestras cargas. Después que las pongas todas, mire, rita carcajada un rato. Que reírse en el espíritu es parte de la palabra. Dice la Biblia que hay tiempo para llorar, pero hay tiempo para reír también. Y no es una risa en la carne por un chiste mundano, vulgar, eso allá los pecadores. Es una risa por la victoria de Cristo en la cruz. Y dale gracias y dile, Señor, en vez de ahora yo lamentarme y quejarme y sufrir, ahora yo voy a reírme, sabiendo que no tengo problema, que tú todos los tienes. Y cuando el problema venga a la mente, entiende que es un diablito, ladrón y mentiroso, de esos asquerosos, y repréndele y dile, diablo, el problema lo tienes tú, que vas para el lago de fuego y azufre. Yo tengo a Cristo y los problemas están en Él. No tengo problema, Él lo tiene. Y espera en Dios y Él hará. No va a fallar en resolverlo. Vamos a orar
que esto hace posible que se cumpla lo que dice la Biblia, que estaríamos siempre gozosos. El que no tiene problema, es natural que esté gozoso. Y hay quien dice acá abajo, ¿quién no tiene problema? Yo no tengo problema. ¿Que no tiene? No, tenía, ahora los tiene Cristo sobre la tarea. Vamos a orar pidiendo perdón primero al Señor y después póngale las cargas a Él. La parte próxima se intitula La oración unida. Hechos capítulo 4, verso 23. Eso es ideal para practicarlo, especialmente, ¿verdad?, en las reuniones de la iglesia. Cuando los cultos en la iglesia primitiva lo hacía. O sea, oraban unánimes. En otras palabras, todos de pie, con las manos levantadas, como la misma doctrina apostólica enseña, y oraban por una sola cosa. Todos estaban orando por eso. Porque a veces se puede poner de pie toda la iglesia y empezar a orar, y uno ora por una cosa, otro por otra, otro por otra, pero eso es otra cosa distinta. Que yo no digo que no tenga su lugar, pero es otra cosa distinta. Estamos hablando de la oración unida, donde todos están unánimes. Una sola batalla de oración y todo el mundo con las manos levantadas ahí, orando por eso. En Hechos capítulo 4, verso 23, ustedes tienen una situación donde ellos unidos en alta voz alabaron a Dios y oraron pidiendo a Dios que les permitiera predicar con libertad la palabra y con señales y con milagros y con prodigios. Ese fue el único propósito, la única oración. Y cuando terminaron, dice que tembló hasta el templo, cayó el poder de Dios, todos fueron llenos del Espíritu Santo y se fueron a predicar con libertad la palabra y con denuedo, con poder. Así que la respuesta de Dios fue tan grande a la oración unida, unánime de la iglesia, que derramó el Espíritu Santo y tembló todo, incluyéndolos a ellos. Sea bendito sea el nombre de Dios. El que más tembló fueron ellos, pero los llenó del poder. Y los apóstoles que vinieron con malas noticias de la cárcel, que no les iban a dejar predicar, arruinaron el plan del diablo con una oración unida. La oración suya solo, si usted tiene fe y realmente vive la vida de Dios, es poderosa. Pero la oración unida de una iglesia, una congregación, es probablemente tantas y tantas veces más poderosa que la suya sola. Y si la de dos, dijimos hace un rato, es suficiente para mover a Dios a cualquier cosa, ¿cuánto más la de una congregación completa con su pastor? Bueno, ahí se vio en la iglesia primitiva que cayó el poder y tembló todo. Gloria al nombre de Jesús. Que sigue, cuando estemos unidos en grupos para orar, es ideal orar unidos. Que a veces hay que salir los hermanos para orar. Uno se arrodilla en una esquinita, otro en otra esquinita, otro en otra esquina. Este está orando por una cosa, el otro por otra cosa, y están perdiendo una bendición gigante en que pueden reunir todos los problemas e ir orando uno a uno por ellos. Y cuando oran por uno, todo el mundo está orando por ese. Y oran por otro, todo el mundo orando por ese. Y en la unidad hay mucho más poder que en la separación. En las divisiones siempre se pierde bendición. Eso es que el diablo siempre trata de dividir las iglesias, dividir todo, porque sabe que hay corta bendición. Y el demonio de división hay que reprenderlo en el nombre de Jesucristo. Y el que tenga que humillarse, humíllese, pero no permite una división. Mantengámonos unidos, que el reino dividido no subsiste, dijo el Señor. Y si el diablo que está derrotado no se divide, menos nosotros que estamos en victoria. Alabado sea Dios. Pasamos a la parte 11. Hay oraciones en la Escritura, hechas por los apóstoles, que son muy dignas de considerarlas nosotros, y nosotros escribirlas, y cuando entremos en periodos de oraciones personales, orarlas. Porque si Pablo las oraba, dice la Biblia que él hablaba inspirado por el Espíritu Santo. No eran oraciones de Pablo, eran oraciones del Espíritu Santo. Y nos conviene a nosotros orarlas y pedirlas con la fe, con la confianza que supone que se pide. Por ejemplo, Filipenses capítulo 1, verso 9. El apóstol Pablo oró y dijo: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento. Dice lo que pidió: más amor y más ciencia, más conocimiento de las cosas de Dios.
Conviene que pidamos eso y lo anotemos para que nuestras oraciones pidamos, Señor, permite que mi amor abunde más y permite que yo tenga más conocimiento tuyo. Porque a veces hay tantas cosas importantes que no pedimos, que Dios quiere darnos. En Colosenses 1:9, Pablo oró así: que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Y estaba orando por los colosenses, por los hermanos en la iglesia de los colosenses, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Miren lo que pidió para esos hermanos. Pídalo usted para usted mismo y pídalo para la iglesia. Efesios 1:6. Efesios 1:6. Pablo oró así: que Dios les dé espíritu de sabiduría, revelación del conocimiento de Él, y que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Esas son oraciones de arriba, de lo alto. Pablo las oró, pero el Espíritu Santo fue que se las dio. Y si que ya nosotros lo podemos agarrar, no de Pablo, directamente del Espíritu que se las dio a él. Son inspiradas por Dios mismo. Son oraciones dadas por el Espíritu y dignas de ser oradas con interés muy especial por los creyentes. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 16, Pablo dijo, y eso es doctrina, para nosotros cumplirla, y hay coral para que Dios nos dé la fuerza para cumplirla. Dijo: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios. Fíjense ustedes ahí lo que hace un ratito dijimos de las preocupaciones y eso. Está en contra de la voluntad de Dios. Usted esté gozoso de la voluntad de Dios, que ore continuamente, sea un cristiano de oración y que dé gracias por todo, todo está agradecido. Fíjense que eso es importante, dar gracias en todo. Sucede algo que parece desagradable, páresele al diablo de frente y dígale: gracias, Señor, que si tú lo permitiste, obra para bien. Qué bendición grande me tendrás tú por esto. Y no empieza a dudar y a tribularse y a quejarse ahí, a lamentarse y hasta a veces a dudar de Dios. Y quien declara a Dios injusto porque permitió cierta cosa. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 8. Dijo que oren en todo lugar. No se puede avergonzar uno de orar en ningún sitio. Siempre y cuando uno no lo vaya a hacer como dijo Cristo, como los fariseos que lo hacían para que lo vieran. Que oren en todo lugar. Hay gente que tiene una doctrina que dice: no, la única forma de orar es encerrarse en un cuarto, pero Cristo dijo que debía encerrarse en su habitación y allí solito, que no lo vea nadie. Eso no es así. Eso es una forma de oración. Usted hay ocasiones que va a tener que encerrarse solo con Dios. Eso es bíblico. Pero también es bíblico que ore en todo lugar. Ahora, usted tiene que cuidarse cuando usted ore en la calle, en un culto en la calle o en algún sitio, que usted está orando para Dios. Usted no está orando para lucirse, ni para que lo vean, ni para esto ni lo otro. Y si viene un pensamiento de eso, repréndalo en el nombre del Señor. Y dijo Pablo, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Es decir, que es bíblico orar en cualquier sitio y levantar las manos arriba. Y mientras usted ora, ora en amor de Dios, no con ira, no en espíritu de contienda, no en espíritu de romper el cuello a aquel que está interrumpiendo el culto. Cuando el endemoniado aquella noche vino, ustedes oyeron que lo primero que el Señor me mostró orar fue: ten misericordia de él, sálvalo, y ahí mismo Dios lo libertó. Sea bendito el nombre de Dios. Y así que en los periodos de oración es muy sensato y prudente, viendo tantas cosas que hay envueltas en la oración, que usted tenga organizado en algún papel muy claro puntos de lo que estamos hablando y esos textos bíblicos. Y cuando usted ora, se arrodilla y órelos, pídalo ahí y léalo en oración y después cierre los ojos y abunde en el asunto. Y creo que lo tengo y gracias que me lo diste. Y actúe, hable fe en relación a esas oraciones tan importantes. No son cuestiones de repetir en memoria, no, tiene que orarlo, pedir y creer que lo ha recibido y hablar, confesar victoria en ello. Amén. Número 12.
orar por los que están en autoridad. Eso se le olvida a la mayor parte de los cristianos y se le olvida a las iglesias. Y entonces se nos olvida eso y después vienen gobiernos malos que nos hunden. Y nos quejamos. Son los culpables somos nosotros. Lo que supone que hagamos que el gobierno sea bueno somos los cristianos. Que cuando pedimos creyendo y nos unimos con autoridad de Dios, Dios interviene y los inspira para actuar con justicia. Si Dios no los inspira, olvídese que el diablo hace lo que se le antoje a él. Aquí el Dios de este siglo es Satanás, dice la Biblia, y el príncipe del mundo. Él se mueve haciendo y deshaciendo. Y solamente nosotros podemos impedir que haga esto o aquello o lo otro. Y nosotros somos los únicos que podemos hacer que Dios se mueva a hacer algo. Dios no tiene que hacer nada. Lo que Dios iba a hacer lo hizo en la cruz del Calvario en la persona de Cristo. Ahora Dios se mueve si nosotros, con la autoridad que Cristo nos dio en la cruz, decimos, papá, haz esto aquí abajo. Dios se mueve y lo hace. No permita esto, Dios no lo permite. Haz aquello otro, Dios lo hace. Nosotros somos los que tenemos que mover a Dios a hacer las cosas que anhelamos aquí abajo en la tierra. Si no, mire, el diablo seguirá campeando como está ahora mismo, en cuanta maldad se ha inventado. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1, lo dice claro la Biblia. Dice, llegan con cuidado esto, dice, primero que nada, primero que tu papá, primero que tu mamita querida, primero que tu propia vida, primero que tus necesidades, primero que nada, dice, intercedamos por todos los hombres, los reyes y todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y en paz y en toda piedad y honestidad. Los países que quieran tener paz y tranquilidad, los cristianos en todas las iglesias deben, primero que ningún hablar por ninguna cosa, pararse a morar por el gobierno. Y Señor, aclamar ahí, ponle sabiduría, que hagan justicia, que abran puertas al Evangelio, que no se equivoquen en esto ni en lo otro, que superen todos los problemas. Ahí y ahí, Dios entonces interviene y los ayuda. Amén. Si no, el diablo enreda a todo y después la gente se queja del gobierno malo. Los cristianos que se han olvidado de hacer lo que dice la Biblia, esos son los responsables. Sea bendito el nombre de Dios. Cuando nosotros entendemos eso y lo ponemos en práctica, estamos obedeciendo a Dios. Y entonces eso viene a redundar en que las otras oraciones que usted hace de luego, Dios se las contesta rápidamente. Porque esa es una oración que no es el yo, y yo, y yo, y papá, y mamá, y el grupito mío. No, es una oración donde usted está orando sin ningún personalismo por su país. Amén. Y no solamente las autoridades de Colombia, las autoridades sobre toda la tierra. Y como usted está orando primero por el prójimo, la necesidad mundial, cuando venga a orar por lo suyo, le van a contestar más ligero de lo que usted se cree. Que sí que es un secreto en la oración, para usted conseguir la contestación a lo suyo bien rápido también. Pero cuando se olvida de los demás y de lo que dice la Biblia, por una u otra razón, y solamente pidiendo para usted, llega un momento que Dios no le contesta ni le oye. Sea bendito el nombre de Dios. Quiere decir que es muy fácil criticar los gobiernos, y criticar al presidente, y criticar a los legisladores, a los senadores, y a los alcaldes, y a la policía. Eso es bien fácil. Pero Dios no nos llamó a criticarlo. Dios nos llamó a que oráramos por ellos. Ten cuidado que la lengua de muchos evangélicos es más larga que la corbata que usamos algunas personas. Y oran poco, pero hablan mucho. Y por eso dice la Biblia que en el mucho hablar hay pecado. No más que crítica y juicio y aquello y lo otro. Y no doblan las rodillas nunca a decir, Señor, ayúdalos. Sea bendito el nombre de Dios. Nos llamó a orar en forma muy especial por nuestros países, nuestros gobiernos, etcétera. Dice claro, para que haya paz y quietud. ¿Y eso por qué? Bueno, primero que si hay paz y quietud, usted está más tranquilo en su país. Segundo, que usted entonces puede llevar el Evangelio por todos los rincones de su patria. Para un país revuelto, un país donde no hay nada más que guerras y contiendas y escándalos, y en las partes de las esferas altas, injusticias, y un prejuicio a lo mejor contra el Evangelio, se le cierran las puertas a uno. Ahora mismo hay países en la tierra que no se puede predicar. No se puede predicar. Si te predica le cortan el cuello. Lo meten a la cárcel.
porque es un crimen predicar el Evangelio. Nosotros, en nuestros países, no podemos permitir que suceda eso. Si sucede eso en nuestros países porque la iglesia se ha descuidado en responder a lo que el Señor dijo, que primero que ninguna otra cosa, oráramos por las autoridades. Sea bendito el nombre de Jesús. Es decir, que si hacemos eso, no podrán impedir jamás que adoremos con libertad en las iglesias y al aire libre donde Dios nos envía que adoremos. Esto se hace con súplica y oración intercesoria. Oración con todo tipo de clamor. Veremos sobre eso más luego. La oración intercesoria es una oración por otros. Por otros. Este tipo de oración puede impedir el juicio sobre ciertas naciones y darles alguna oportunidad adicional a muchos de escuchar el Evangelio. Hoy en día lo más que están cayendo son juicios sobre las naciones, terremotos que están barriendo ciudades importantes de las naciones, y escándalos y contiendas y muerte por doquier, y revoluciones en las universidades donde la policía tiene que entrar y hasta estudiantes mueren. Cuántas cosas terribles. Eso lo puede impedir la iglesia. Con oración, días de ayuno orando en forma profunda por nuestros países y por nuestras autoridades. Gloria sea el nombre de Dios. Alabado sea Dios. Ezequiel capítulo 22, en el verso 30, dice que en una ocasión en Israel, Dios buscó un hombre que se pusiera en la brecha por la tierra, por Israel, para que él no destruyera el país. Y dice que no encontró ni uno solo, ni uno solo. Y derramó juicio que abrazó aquello. Interceder. Interceder quiere decir llorar y gemir y sufrir en el espíritu por, no el problema mío, sino por ese país deshecho. Y llorar por ellos, y gemir por ellos, y hacer que el sufrimiento y la desgracia de ellos venga sobre mí, yo sienta el dolor de ellos, y lloro y clame por ellos. Uno solo que hubiera hecho eso, hubiera salvado a Israel, hubiera evitado el juicio. Pero no se encontró ni con uno que hiciera como una ocasión hizo Moisés, que se paró cara a cara y le dijo: si destruye ese pueblo, me tienes que borrar a mí de tu libro. Y Jehová no destruyó a Israel porque aquel varón que él amaba le dijo: me voy al infierno también yo con ellos y lo destruya a ellos. Gloria al nombre de Jesucristo. Por eso que Moisés fue un tipo de Cristo, que vino aquí y murió por todos nosotros. Y Moisés no murió, pero estuvo dispuesto a morir por Israel. Y paró a Dios cuando Dios venía con una ira. Imagínate viendo Dios a aquel pueblo con un becerro de oro. Le iba a romper el cuello todito, otro becerro. Y se paró Moisés delante de él y lo detuvo. Un hombre detuvo a Dios. Mi alma te alaba, Jehová. Solo le muestro a ustedes el poder de la oración en hombres que viven para Dios y se dan a Dios y aman a Dios y Dios los ama a ellos tanto que por nada Dios lastima a esa persona. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Es decir, que cristianos que realmente están firmes en el Señor, como estaba Moisés, se paran a interceder por Colombia y a llorar por Colombia, y Dios hace lo que ustedes jamás se pueden soñar que Dios puede hacer por ese país. No es cuestión de ir a criticar al gobierno, es cuestión de tirarse a gemir para que Dios intervenga y haga a Dios, porque aquí no hay hombre que pueda hacer nada. Toda buena dádiva viene de arriba. ¡Alabado sea Dios!
Es muy importante entender que Adán entregó la tierra al diablo. Lucas capítulo 4, eso está clarito. El diablo lo dijo. A mí me fue entregada, a Adán se me entregó. Dijo, este es mío, hago lo que quiero aquí, le entrego a quien quiero. Y Jesús se quedó callado. Sabía que era verdad. Quiere decir que aquí abajo el diablo hace lo que él quiere. Es el Dios de este siglo. Solo Dios puede intervenir cuando los cristianos interceden y le piden que se mueva. De nosotros depende todo, hermano. Pues esta es la seriedad de ser cristiano. Esto no es un juego. La responsabilidad de un mundo perdido está sobre nosotros. Y usted está gozoso, usted está tranquilo, usted está feliz porque tiene a Cristo, pero cuando mete la rodilla, ahí se mete en el sufrimiento del país, y en el sufrimiento de los perdidos, y en el sufrimiento de los enfermos, y llora y gime y se deshace. Después cuando se para, dice, gracias que lo hiciste, y se goza en el Espíritu. Sabiendo que conquistó victoria para ellos. Que sí que mientras estamos en lo natural, estamos gozosos, tranquilos. Pero cuando doblamos la rodilla, entonces viene una intercesión, donde sufrimos el problema de los demás. Pero al pararnos de ahí, se acabó, y eso está hecho. Se ha glorificado el nombre de Dios. Gloria sea Jesús. Quiere decir que el que no tiene es porque no pide. La autoridad del diablo sobre asuntos en la tierra solo puede ser vencida según los cristianos interceden a favor de los países y a favor de todo lo que Satanás hace para impedir. Yo me levanto por la mañanita a las 4 menos 10, más o menos, a orar. A las 4 empiezo a orar. Y lo primero que empiezo es, alabo a Dios y adoro al Señor. Y después empiezo por las autoridades. La de mi país, la de Colombia, ya que nos ha traído aquí. La de Argentina, porque para ahí voy este año. La de Perú, porque para ahí voy. La de Estados Unidos, porque Dios me ha puesto carga por ese país. Y después pido por las autoridades de toda la tierra, en general. Pero cojo específicamente lugares donde Dios me ha enviado y me ha movido el ministerio hacia esos lugares. Y después yo termino de orar por eso, que cojo mi buen rato, clamando por eso. Entonces oro el Padre Nuestro. Fue el estudio que trajimos la vez pasada. En detalle, ahí. Después, empiezo a pedir por mis problemas personales y la campaña y aquello y lo otro. Uno tiene que tener tiempo para orar. La oración no es me arrodillo 5 minutos y a una velocidad de relámpago bendice a papá, mamá, Juana, a Petra, bendice a mí, bendice al otro y se para y sigue andando. No pierde el tiempo. Dios no es un muñeco. Alabado sea el nombre de Dios. A Dios usted tiene que hablarle ahí con calma, con respeto, con humillación, cara a cara. Está hablando con el creador del universo, con el Padre suyo. Tiene que sacar tiempo para atenderlo a Él, primero que a ninguna otra cosa. Entonces el creyente tiene mucho tiempo para muchas vanidades y muchas basuras mundanas y no tienen tiempo para atender su Dios. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. El número 13, vamos a terminar en breve. La humillación durante la oración. Los hombres más sabios y de más victorias con Dios en la oración se humillaban a Dios. Porque aunque sepamos que somos hijos de Dios, y aunque sepamos y estamos seguros que estamos en la gracia de Dios y sentimos la bendición del Espíritu, sabemos que no somos dignos de Él. Que si estamos en la gracia porque Cristo nos compró en la cruz con sufrimiento. Por eso debemos hacer como hizo, por ejemplo, Abraham. Génesis capítulo 18, versos 27 en adelante. Abraham intercedió por Sodoma. Y antes de interceder, Abraham se humilló al Señor en una forma tan profunda que le dijo, Señor, ciertamente que yo soy polvo y ceniza. Y después que se humilló bien humillado, entonces le habló de Sodoma. Y le dijo, y si hubiera 10 justos ahí, ¿tú quemarías eso? El Señor le dijo, no, de ninguna manera, por 10 justos no la quemaría. Y Abraham habló con Dios con efectividad. Lo único, que llegó un momento en que se detuvo, no siguió bajando. Si sigue bajando hasta 1, Dios no hubiera podido quemar a Sodoma y Gomorra porque estaba el justo Lot allí que hubieran pedido. Pero Abraham llegó hasta cierto punto y como que pensó ya es demasiado pedir. No comete ese error. Este se ha tratado la profundidad que hay que entrarse. Que Dios es misericordioso y perdonador
y responde profundamente al clamor de sus hijos. Todo está en manos nuestras, hermanos, todo. Tenemos que sacar tiempo para Dios para que conquistemos victorias grandes para los que están perdidos, con el favor que tenemos con Dios por la victoria de Cristo. Gloria al nombre de Jesucristo. Segundo de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Óigalo claro, sanaré su tierra. Pero un pueblo humillado, un pueblo limpio, un pueblo obediente es el que consigue que Dios colme los países de bendición. La iglesia del Señor tiene que mantenerse limpia para que Dios pueda obrar lo que quiera hacer. Y esto no le da tristeza decirlo, pero es testimonio para nosotros. Que en ciertos países, y no voy a nombrar ni el país, porque le da hasta uno, donde ocurrió una tragedia tremenda, terrible, el pueblo de Dios lo pudo haber impedido. Pero no lo impidió. ¿Qué va a impedir el pueblo de Dios? Si los llamados pentecostales allí los primeros que estaban en traje de baño en las playas. Cuando la gente llega a esa degradación espiritualmente, ¿cómo puede impedir si ellos son tan pecadores como los pecadores del mundo? Amén. Cristiano se supone que vista honestamente, dice la Biblia, que no muestre la vergüenza de su desnudez, que se pare como un creyente limpio, santo, como alguien que no es ciudadano de aquí abajo de este mundo asqueroso, sino ciudadano del reino celestial. Usted en traje de baño en el reino de los cielos. Le van a dar un puntapié que va a caer en las tinieblas afuera junto con el diablo. Sea bendito el nombre de Dios. En el reino de los cielos todo el mundo viste con túnicas. Cuando Adán pecó y Eva pecó, oiga esto con cuidado, se vistieron con unas hojitas allí de higuera, estaban muy mal vestidos, estaban bien asquerosamente vestidos. Vino el Señor y los vistió con túnicas de pieles. Que es que los vistió desde arriba hasta abajo para que se cubrieran bien, no lucieran asquerosos delante de él. Porque ya que no eran inocentes como al principio, ahora tenían conocimiento del bien y del mal. Eso era malo, vestirse en esa forma delante de Dios. Y nosotros todos tenemos conocimiento del bien y del mal. Ninguno de nosotros estamos en la dispensación de la inocencia. Todos tenemos conocimiento del bien y del mal. Y sabemos que una persona vestida en esa forma tiende a atentar a los demás. Y una hermana que venga con una falda por acá arriba en la iglesia es una provocación para varones que son carnales todavía en esa iglesia. Y está siendo usada por el diablo para hacer caer los varones en la tentación de codiciarla. Por eso la mujer, cúbrase, que Dios cubrió a Eva muy bien cubierta. ¡Alabado sea Dios! Eso es parte de nuestra vida para agradar a Dios y que cuando oremos, Él responda desde los cielos y nos conteste. Y cuando clamemos por Colombia, tengamos la autoridad de decir: Señor, como dijo Ezequías, yo te sirvo con todo mi corazón. No permita que esta tierra caiga. Y Dios se mueve y sana Colombia, porque lo prometió. Pero no lo va a mover cualquier pecador, ni cualquier evangélico mundano y tibio, hipócrita. Lo van a mover los hombres que en la iglesia del Señor, como Moisés, viven para Dios. Como Enoc y Noé andan con Dios. Que vino el diluvio, pero el diluvio no se llevó a Noé, porque Noé andaba con Dios.
Sea glorificado el nombre de Jesús. La parte 14, insistencia en la oración. Este punto es muy importante. Estoy abreviando y avanzando para terminar. La insistencia en la oración. El libro del profeta Daniel, capítulo 10, verso 2 en adelante, dice que Daniel oró y un ángel fue enviado con el mensaje el primer día de la oración. Apenas Daniel oró, Dios oyó. Y un ángel venía de arriba a contestarle. La contestación se detuvo por 21 días en llegar a Daniel. ¿Qué le pasó al ángel? Cogió un cilindro allá arriba para bajar para acá abajo. Le pasó al ángel que los potestades del diablo lo pararon allá arriba. Para bajar del reino de los cielos aquí hay que atravesar las tinieblas esas del segundo cielo donde están las potestades del diablo. Hay que pasarle por su anfiteatro de guerra y de poder. Ahí están las potestades grandes de Satanás. Ahí donde se han metido los astronautas, no saben dónde están metiéndose ellos. En los cielos había un reino espiritual de las tinieblas y un príncipe que dominaba. Ese príncipe satánico resistió al ángel del Señor 21 días. Mire los poderes que tienen esos ángeles de Satanás. No dice que era el diablo en persona, era un ángel de Satanás. Era el príncipe de Persia, era el verdadero gobernante de Persia, era ese. En Persia había un hombre en un trono allá abajo, pero el que gobernaba era ese ángel del diablo, ese es el que movía a ese a todo lo malo. Ese era el verdadero príncipe. Y ese detuvo al ángel del Señor. Y no lo dejó pasar. Y Dios tuvo que enviar refuerzos, y bajó Miguel con unos cuantos de los más grandes de arriba, y agarraron al príncipe ese y lo amarraron, y el ángel bajó entonces y llegó donde Daniel. Pero en los 21 días, Daniel no desistió, ni Daniel se amargó, ni Daniel dudó, Daniel insistió ahí, y se mantuvo los 21 días en ayuno, esperando, y creyendo, y sabiendo que la oración había llegado, y a los 21 días el ángel llegó, aquí estoy. Desde que oraste, Dios oyó. Pero me detuvo el príncipe de Persia y tuvo que venir Miguel a ayudarme a descender acá y traerte la contestación. Fíjense ustedes que a veces, como que parece que tardó Dios en contestar. Dios oyó desde que usted habló. Pero hay potestades de las tinieblas que se oponen a su oración. Y usted tiene que insistir, esperando con confianza, hasta que venga la contestación que usted está esperando. No se desanime, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra potestades, gobiernos de las tinieblas de este mundo. Gloria al nombre de Jesucristo. Quiere decir que en nuestro cielo hay huestes espirituales de maldad que están oponiéndose continuamente al pueblo de Dios. Y están retrasando, y están tratando de impedir. Podrán retrasar porque a Daniel le retrasó el asunto. Pero impedir no podrán nunca mientras usted insista en fe, proclamando victoria por lo que usted ha pedido. Gloria al nombre de Jesucristo. Que si usted intercede y usted ora, usted está peleando contra las huestes de maldad que infectan los aires a nuestro alrededor. Por eso es que hemos dicho en ocasiones anteriores que en la oración la lucha se vuelve violenta a veces. Y en la oración no es cuestión de uno arrodillarse y buscarse la almohada más grande que tenga en la casa y meter la cabeza bajo esa almohada a meditar más dormido que despierto. Eso es lo que el diablo quiere que usted haga. En la oración usted tiene que batallar contra los demonios y pararse firme y orar con autoridad y orar con poder y orar ahí como alguien que está peleando contra huestes espirituales y como alguien que está hablando con Dios y creyendo que Dios es más poderoso que todos esos demonios. Así que la oración no es una actividad ahí muerta, es una actividad bien viva. Each item a memory, a moment, birthday gift box, full of dreams and delight, a symbol of love, wrapped up so bright, in moments of joy, it
bring smiles so true. A birthday gift box, a token of you. And when the party ends and the day is done, the birthday gift box remains memories fun. Está esperando, y tu palabra dice que espere en ti y tú harás. Y ahí usted está insistiendo todos los días, recordándole a Dios que lo cree, y que lo cree, y que lo tiene, y que es suyo, y que no está dudando. Y el momento de Dios cayó como una lluvia refrescante sobre usted la contestación. Alabado sea el nombre de Dios. El que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo, así que por mucho lucha el diablo, está derrotado. Sea bendito el Señor. Quiere decir que el reino invisible del diablo es el que gobierna realmente las naciones, resiste nuestras oraciones. El príncipe de Persia, ese es el gobernante de aquel imperio. Si tú insistes en la oración, Dios no fallará en darte la victoria. Insiste, hablando victoria, dándole gracias a Dios, mostrándole tu fe, tu seguridad de que lo tienes, no pidiéndolo de nuevo, porque eso sería dudando. Bendito el nombre de Jesucristo. Si ustedes leen en Lucas capítulo 11, verso 5, les confirma que en la insistencia nuestra siempre conquistamos la contestación de Dios. Siempre. Sea bendito el nombre de Dios.